La siguiente es una realización de JS Producciones. Somos los viajeros de una travesía cósmica, polvo de estrellas, danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amar y compartir en esta nueva tierra. También encontranos en nuestro canal de YouTube Nueva Tierra. Te esperamos en nuestra comunidad online. Suscríbete en YouTube para escuchar los programas de radio, conferencias y la meditación de cada signo astrológico. Y en Instagram en unanueva.tierra. Entre 2020 y década por venir, la humanidad experimentará la mayor expansión colectiva de conciencia en toda su historia. Semejante evolución interior impactará en todo cuanto hagamos a largo plazo. La vida será otra, en nosotros y en la sociedad a construir, con amor por la vida, calidad humana y excelencia profesional, respeto, empatía, sensibilidad, compasión, amabilidad, serenidad, etc. Este espacio aportará a ello desde el conocimiento interior y formas de construcción, de autorrealización del nuevo hombre. Este programa es una creación y tiene conducción de la señora Lidia Suárez. Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook del programa es el siguiente: https://www.facebook.com/hacia una nueva tierra. Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio, un espacio de reflexión interior que compartimos con algunos amigos, hermanos, invitados, que bueno, quizás estos temas en estos momentos vienen, digamos bien, porque estamos viviendo momentos de incertidumbre, de dolor y de mucho así como decir qué va a pasar. Y yo creo que cuando pasan estas cosas, los seres humanos empezamos a ver nuestro interno, nuestro espíritu, digamos lo que es el espíritu, porque siempre nos manejamos en este mundo que vivimos
con el ego, con la personalidad, con las emociones, con los pensamientos y de pronto con las acciones físicas. Pero hoy en día tenemos la gran posibilidad de descubrir que somos seres infinitos, inmortales y seres espirituales. No somos conscientes, pero esta posibilidad que tenemos, que está viviendo el planeta, nos da la posibilidad de decir, bueno, somos seres espirituales y desde ahí, ¿qué podemos construir? Desde ya les diría que desde ahí se construye la verdad, se construye el amor incondicional, se construye todo lo que los hombres fuimos perdiendo en estos tiempos de crecimiento de años o de milenios. Y hoy justamente conocí a una persona, porque cuando uno empieza en estos cambios siempre se cruza con personas que también están en los cambios. Y bueno, decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar a los seres humanos que hoy están, entre comillas, padeciendo esta incertidumbre o el miedo? Por eso lo convoqué hoy a este joven, que se llama Pedro Torres. Estamos en Argentina los dos, él está en un lugar de la ciudad y yo estoy en otro lugar, pero hoy las comunicaciones nos permiten hacer esto, charlar y lograr, digamos, esto que estamos llamando espacio de luz, de reflexión, de discernimiento y de reconocimiento interior. Y por eso lo convoqué a Pedro, porque él también tiene esta cosa espiritual que creo que hace tiempo lo llamó, le dijo, acá estoy. Y Pedro dijo, ¿quién sos? Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Lidia, ¿qué tal? Todo bien, todo muy bien, gracias. ¿Cómo fue ese llamado que sentiste desde tu interior? ¿En qué momento quizás de tu vida? Me gustaría que lo cuentes. Y mirá, eso empezó, como le pasa a muchas personas, empezó con un momento de mucho dolor. Y sí. A mí hubo un momento de quiebre en mi vida donde yo descubro y confirmo que soy adoptado. Y hoy es un hecho casi anecdótico eso, pero Claro. fue un puntapié, ¿no? Es como dijeron, bueno, eso generó un dolor, generó un malestar y empezó una especie de búsqueda. Inicialmente no era una búsqueda para mí, yo lo que quería era estar mejor y quería descubrir lo que no me dijeron. Entonces, pero fue muy leve, o sea, fue un puntapié, pero en ese momento fue muy leve. ¿Por qué? Porque digo esto porque en realidad lo que después realmente me terminé impulsando fue que en el 2010 fallece mi papá de corazón. Y eso es como yo digo hoy, eso sí fue un quiebre. Fue un quiebre importante y dije, y recién ahí me planteé que quién era yo y qué quería hacer de mi vida. Claro. Entonces, fue un momento difícil, pero ahí sí empezó una búsqueda. Cuando mi papá fallece, empieza una búsqueda a mi lado. Y en ese momento uno recurre siempre casi instintivamente a lo tradicional, o sea, había empezado terapia tradicional, había empezado a tratar de encontrar un poco esa paz que todos buscamos, ¿no? Porque creo que mucho de lo que me parece que esa es la búsqueda, de estar tranquilo con uno mismo y empezar a conocerse. Así que así empezó, básicamente fue eso, y en su momento fue fuerte, obviamente, pero yo fui aprendiendo que son todos procesos, ¿no? O sea, son todos, hay tiempo para todo. Y en ese momento para mí fue terrible, fue muy doloroso, pero hoy lo veo como una señal, como un gran aprendizaje. Claro, ante los cataclismos uno como que va buscando la paz, ¿no? Bajar eso, ¿no? A esa paz que uno va encontrando adentro y no afuera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo también tuve una infancia un poco difícil, o sea, no la pasé bien, en la adolescencia tampoco. Entonces, yo tuve un momento de crisis muy importante cuando tendría 16, 17 años, tal vez 18, no recuerdo bien ahora, pero estaba en un momento muy mal de mi vida y hasta que pensé en quitarme la vida en ese momento. Y fue muy fuerte ese momento,
Y esas cosas fueron marcándome, lo que fue la infancia, lo que fue la adolescencia, eh, el, eh, todo ese proceso que llegó. Cuando mi papá fallece yo tenía 35 años, o sea, fue todo esos primeros años, todo ese tiempo anterior fueron malestar, entonces llega un momento que decís, basta, no quiero más esto. Claro. ¿Entendés? Entonces fue empezar a ver, bueno, incluso me acuerdo ahora que a los 16 años, por ahí antes de esa crisis, incluso, no, fue durante esa crisis, que yo me pregunté, ¿es esto todo lo que hay? Como si la vida Maravilloso. material era lo único que existía, Claro. ¿no? Y en ese momento obviamente no tenía una respuesta para darme yo mismo, pero Ujú. creo que un poco en ese momento, cuando uno está en las crisis, la fe no es lo más fuerte, pero y entonces fue casi tomar esa decisión trágica de querer quitarme la vida, que no se dio por una circunstancia que uno diría, bueno, alguien puso algo del cielo y hicieron algo, porque si no capaz lo hacía. Entonces, cuando mi papá fallece, bueno, empieza una búsqueda y empecé a probar un montón de terapias, de cosas, empecé a conocer un poco lo que era el camino espiritual, porque hasta ese momento no sabía nada, no tenía ni idea de lo que era el Reiki, de lo que era una meditación, de lo que era cualquier terapia holística como las regresiones, las constelaciones. Y puedo decir que probé de todo, porque probé de todo y muchas cosas me hicieron muy bien, pero otras no tanto, esa es la búsqueda que había iniciado con la partida de mi viejo. Mm. Eh, y así fue dando. Una de las primeras cosas que hoy yo lo veo un poco como fue re loco, porque digo que las primeras cosas que hice eran regresiones y miento, lo primero que hice fue ir a clases de yoga. Las clases de Aquí yoga. empezaste como a querer aquietar la mente que siempre te decía cosas. Y algo tenía que hacer, en ese momento yo Claro, sí. no tenía o sea, digo, o sea, cuando uno está mal, empieza a probar de todo, o sea, y eso es Sí, sí. parte del camino. Pero a mí lo que me motivó es que me encontré con una profesora maravillosa, que encima yo la encontré por internet, no es que la conocía del Claro. barrio, nada, sino que le mando un mail en ese momento. Y le digo básicamente, mirá, le digo, estoy buscando otras cosas, quisiera probar yoga, soy de tal lado y no me quedaba tan lejos donde ella estaba. Y, y lo que me motivó fue que ella me dijo, me mandó una frase que fue como un despertar en ese momento, que dijo, qué bueno que pruebes cosas nuevas. Así que empecé con ella el yoga, entonces empecé a conocer un poco lo que era la mente, el ego, el estar para poder meditar. Eh, Cómo es. Y hoy tenemos una relación maravillosa con ella, a pesar de que ella ya se fue a vivir más lejos. Y son esas personas que van quedando en el corazón porque te nutren un montón. Totalmente, siempre. Cuando uno empieza en esto aparecen esas personas que te Y dan yo un me topé toque. con muchas personas así que estoy muy, muy agradecido, y muy agradecido. O sea, unas cuantas personas, ella fue una. Después, mucho más adelante, yo hice la formación de coaching, que también conocí a mi profesor, una persona excelente. Eh, hoy ya es una amiga, por ejemplo, en su momento conocí una terapeuta también, que hoy es una amiga, hasta trabajamos juntos, y también en su momento, hasta hace unos años, me asistió un montón. Eh, pero, a ver, más allá de las personas, entre comillas, digámosles buenas, ¿no? Hay las personas que por ahí la calificamos un poco de mala también son grandes maestros. Claro. O sea, por ahí desde el dolor, desde el enojo y desde un montón de cosas que no son muy buenas para uno, pero también son grandes maestros, te desafían a diario. Claro, son los maestros, ¿no? O sea que, como decía al principio, siempre nosotros nos damos cuenta que somos seres espirituales y que podemos buscar ahí siempre a través de un gran dolor o de errores reiterados, ¿no? Que nos hartan un día y decimos, bueno, estos no creo que seamos lo que somos, lo que vivimos, ¿no? Y empezamos esa búsqueda y aparece eso que vos decís, ¿no? Personas que nos dan
toques, como yo digo, toques mágicos, ¿no? Y nos van despertando poco a poco. Sí, sí, sin duda. O sea, y esto como decir de errores reiterados, yo los tuve por miles en el proceso de los Mm, últimos 10 años. Porque claro, sí. yo una actitud que tenía mucho era de cerrarme, ¿no? Decir, bueno, no quiero saber más nada de esto, de nada. Ujú. Era como bloquear a todo el mundo, tanto a los buenos como a los malos, Sí, por sí, ser sí. reiterativo, a todo el mundo. Y, y incluso eso me pasó cuando estaba formando como coach y mi profesor, estando de vacaciones, esto fue en un mes de enero, estando de vacaciones, él me llama desde las vacaciones para charlar un rato, porque no era decir, bueno, te quiero conversar de algo. Y fue el clic que necesité en ese momento, pero eso, así, eso fue como una de tantas veces, y siempre apareció algo, alguien, alguna situación que me, como digo yo, me trajo un poco de vuelta a tener fe y a creer que el camino era posible, ¿no? Porque en esos momentos que yo me cerraba era cuando yo no creía que no era posible nada. Y eso le Claro. pasa a muchas personas, ¿no? Y yo lo fui Sí, sí, descubriendo. sí. Es como preservarse, ¿no? De lo que está ahí afuera. Sí, no sé si puede ser preservarse y a veces también querer escapar y no enfrentar los miedos que Claro, bueno, todavía sí, tenés. preservarse escapándose, sí, sí. Pero eso que vos decís, que las personas aparecen cuando uno decide esa búsqueda de quiénes somos, aparecen esas personas, como dije antes, mágicamente, ¿no? Sí, sí, no, o sea, eh, las personas que, por ejemplo, te cuento otro caso de esta amiga terapeuta con la que hoy casi hacemos algunos trabajos juntos. Yo había ido a una clase de pintura, de dibujo que estaba haciendo como canalizar un poco el arte. Mm, Y ella fue una clase, nos vimos esa vez y quedamos en contacto. Y después ella no fue más y fue esa vez nomás. Y seguimos en contacto y después nos hicimos amigos y empezamos, ella trabajé mucho yo con ella y hoy trabajamos juntos en algunas cosas. Ella a veces me presta su espacio para hacer las cosas. Yo hago terapia de regresión y me ofrece el espacio para atender personas. Eh, ujú. y fue, como te digo, fue una vez. Y con mi profesora yo lo mismo, o sea, en su momento era mandar un mail y llegar a la respuesta correcta. Son cosas mágicas que uno cuando ve esa sincronía después con el tiempo. Eh, Porque podemos decir que son conexiones desde el alma, ¿no? No desde el ego. y son conexiones del alma, sí, sin duda. Son conexiones que por ahí muchas veces uno no se da cuenta, pero que en cierta forma se pactan y de alguna forma se gestiona y el universo te lleva a esos lugares. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Te lleva a esas conexiones, a esas personas, incluso las personas entre comillas malas, también por ahí uno no lo ve así, pero también son personas que de alguna forma se te cruzan por decir en el camino, por ahí haciéndote algún mal o diciéndote algo que te moviliza desde el enojo, desde el miedo, pero Ujú. son aprendizajes, Claro, sí. no dejan de ser aprendizajes. Eso eh, que decís es muy bueno, saber que todo lo que nos sucede, que no lo registramos así justamente, porque nos movemos desde el ego, claro. físicamente y emocionalmente, acá, en la materia, ¿no? En la Ujú. casa, en el trabajo, en la ciudad, cuando viajamos, son aprendizajes. Si uno aprendería a hacer ese silencio mental, en lugar de reaccionar, seguramente vamos a ver lo que necesitamos aprender de esa persona que, no, entre comillas, nos está haciendo algo que decimos daño, ¿no? Ujú. Pero Sí, bueno, exacto. somos muy, muy egos y muy emocionales los seres Sí, humanos. sin duda, sin ni hablar. Y yo Eh, eso lo he tenido a montones en mi vida. Claro, y bueno, cuando uno empieza en la búsqueda y encuentra el camino y pone el pie y levanta el pie para empezar a caminar, empiezan estas cosas que vos decías, ¿no? Los desafíos, los aprendizajes, para que justamente los resuelvas, ¿m? Pero los Claro, sí, resuelvas a sin través de duda. tu corazón, de tu alma. Y las conductas repetitivas y todo lo que Claro, vamos viendo. sí, Yo, sí. por ejemplo, a mí me costó muchísimo. Eh, a ver, yo me formé en una familia que eran, del lado de mi mamá, siempre fue una persona muy exigente. Entonces, esa exigencia, obviamente, me la trasladó a mí. Entonces, ¿qué pasó?
Ah, Cuando yo hacía algo que no funcionaba o que no cumplía mis te sentías re mal. expectativas, explotaba, tenía reacciones Claro, no, porque cuando yo tuve mucho tiempo trabajando los enojos y las broncas incluso cuando yo me equivocaba. claro, sí, sí. Y, y otra cosa que me fui dando cuenta y que cuando me empezaron a caer las fichas, que dije, wow, yo con mi mamá durante muchos años tuve una muy mala relación y ella fue un motivo también de esa búsqueda de paz, porque no nos llevamos bien. Y eso Ujú, pasa hoy en la familia, yo lo veo a diario, un montón de gente, que totalmente. ya sea con el padre o con la madre, y parecen personas totalmente contrarias y que te llevan a un estado emocional muy alterado, a veces enojo, miedo, angustia. Pero dentro de todo ese bagaje de emociones, entre comillas, llamémosle negativas, hay una gran aprendizaje. Yo, por ejemplo, yo descubrí que yo la criticaba mucho a mi mamá de las cosas que hacía y decía. Y cuando yo empecé a tener herramientas como para ver otras cosas, que me Sí, las sí, dio sí. el coaching, por ejemplo, Mm. me empecé a dar cuenta que esas mismas críticas que yo hacía a mi vieja, yo mismo las tenía. Y Sí, cuando empezaron con esas fichas, dije, wow, no puedo seguir hablando, decía. Entonces, un ejemplo que ahora me acuerdo, muy sencillo. Ella era siempre de criticar y jugar mucho a las personas, sí, ¿no? sí, sí. Algo sencillo, algo sencillo. Y yo, si bien no lo hacía con las personas, era terrible conmigo mismo. Claro. Entonces, la crítica estaba. A quien la dirigías es redundante en cierto punto, pero entonces me empecé a dar cuenta de un montón de comportamientos que yo criticaba y que yo también los tenía. Mm. Y son Bueno, lo que se llama los espejos, ¿no? Porque hay un claro, libro sí que, hay, sí, sí. que se Bueno, llama La ley vos del sabés lo que espejo, que comentás, que justamente hablas de la mamá o de la familia, es que la familia justamente que ya sea que venimos de una forma natural o por el corazón como vos, es donde necesitamos aprender, por eso estamos ahí. Y son ellos, entre comillas, nuestros maestros, aunque sean que nosotros no estemos de acuerdo. Y ellos también con nosotros, los sí, hijos, sin ¿eh? duda, Es un ida y vuelta, es un ida pero y es vuelta. donde el hombre tiene que aprender la paciencia, la tolerancia y entre comillas el amor, ¿no? Sí, sí, sin Y duda. generalmente hoy es una crisis total la familia, Hay justamente. gente que todavía no entiende, yo he hablado con algunas personas que no entienden que cuando uno cambia, cambia el otro. Y yo lo tengo clarísimo y para mí es Total, una ley universal, porque total. cuando yo empecé a cambiar, sin que mi mamá aprenda y haga nada, ella empezó a cambiar. Sí, total. Si no, siempre era un ida y vuelta de problemas. Claro, claro, exactamente. Y en muchas de esas peleas y problemas eran los egos que estaban realterados, que mi ego le quiere ganar al de ella o tener Sí, sí, razón. sí. Y cuando aprendes a ver desde otro lugar y empezás a observarte y a observar a los otros desde un lugar más de comprensión con el otro y con uno mismo. Porque también entra uno tiene que tener que comprender siempre al otro y también tiene que comprenderse uno, que hay procesos, que hay tiempo y que yo hoy todavía me enojo con cosas, tal vez no como lo hacía hace 3 4 5 años atrás, pero todavía tengo enojo y es parte del proceso y cada vez son menos, pero tengo que aceptar que todo tiene su tiempo. Eso Sí, me costó un montón. Y que todo el camino, por lo que por más trabado, piedras que haya, siempre hay una salida. Siempre, siempre, siempre hay hay una una frase salida. que yo escuché hace mucho y que siempre me gusta, saber esperar, ¿no? Exacto. Nosotros no No sabemos eso. sabemos esperar No, no, no. y a veces es eso, pero nosotros queremos las cosas de una forma o las queremos ahora, Claro. que ahora cambien. Y por ahí Sí, no, sí. es un proceso Porque el no, cambio. no son los tiempos del ego, como decimos, No, que es el ego. Son los tiempos del universo, de las cosas y que hay que tener paciencia. Y hay otra cosa que yo fui descubriendo, que a veces cuando más soltamos alguna sí, situación que sí, sí. tiene en conflicto, más rápido se resuelve. Sí, 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 sí. Es el, Yo doy fe de eso también, sí, 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 es sí, así. sí, sí, a mí me pasó muchas veces. No es solo el accionar, el ver qué hago, el que no hago.
Hoy por hoy, yo como coach ontológico, se enseña mucho esto, que hay que accionar y hay que ir para adelante, que así vas a saber, vas a rehacer y yo no estoy tan de acuerdo con esa filosofía de acción. Me parece que hay que saber cuándo accionar y cuándo tener la paciencia de esperar y ver el momento. Sí, sí, bueno. Y eso me lo enseñó la experiencia todos estos últimos años, de sufrimiento, entre comillas, de darme contra la pared, de saber que a veces no es el momento. Y muchas veces me pasó esto, es decir, soltás y las cosas se dan. Sí, uno creo que por todo lo que vos comentás y por las experiencias que yo misma y otras personas vamos haciendo de la vida, experimentando, vos te vas sintiendo cada vez más libre de todas esas porque son estructuras esas que vos estás contando, estructuras que traemos y que son las que nos dominan, ¿no? Sí, sí, o sea, somos ahí, o sea, el tema es el primer paso es hacerlas conscientes, y por ahí el paso más difícil es reescribirlas y ver cuándo nos están dominando y cuándo no, porque uno hace consciente un comportamiento, y hasta que uno pueda tener el entrenamiento, maestría, forma de saber cómo gestionar eso, también pasa un tiempo. Sí, sí, bueno, eso te diría que es siempre, ¿eh? No lo logra uno. Uno logra algo, pero después aparece otro obstáculo. Nunca se logra rápido. Y después aparece otro más, porque en la medida que vos vas teniendo logros, aparecen justamente más. Se van más. sacando como por capas las cosas. Bueno, yo siempre entendí que a veces es cuando limpias un cuartito que está lleno de cosas. Sacás lo que está ahí, pero después empezás a ver que hay otras cosas más atrás. Sí, sin duda. ¿No? Que uno fue guardando. Haces una terapia, te ayuda con una parte de un tema tuyo. Haces otra, te ayuda con otro. Por ahí tenés que hacer algo más por vos mismo para que eso se termine de sanar. Y a veces esos no son 2 o 3 pasos, a veces son 10, 15 y no. No, bueno, yo te diría con mucha humildad al infinito, ¿eh? Sí, sin duda, no lo quiero. El camino espiritual es al infinito. Sí, sí. Nuestra Sin duda, no, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que voy a estar con el último alivio de respiración, en el último día de mi vida, y creo que hasta aún en ese momento vamos a estar aprendiendo algo. No, siempre. Porque bueno, son los desafíos, porque una vez que vos lográs, entre comillas, cosas pequeñas, vienen otras un poco más grandes. Y a veces son un cascote, o a veces es algo más fuerte que un cascote que aparece en tu vida, ¿no? Sí, pero bueno, a ver si lo aprendiste, entre comillas, ¿no? Sería eso, a ver, ¿lo aprendiste? Claro, exactamente. Y bueno, pero yo te repito, ¿no? Para mí te da un estado de libertad de esas estructuras, aunque vos estés cautivo en un lugar físico, entre comillas, que estés todo el día en tu casa, sin duda. O sea, en no una pasa empresa, no importa, no pasa. No pasa por el lugar físico, o sea, Exacto. La libertad se va ganando en la medida que uno va reconociendo sus estructuras y las va modificando y vas eligiendo quién querés ser, porque, a ver, esas estructuras, creencias, que heredamos de nuestros padres, abuelos y todos nuestros familiares, que nos condicionaron durante toda nuestra vida, no nos permiten ser quien somos. Bueno, mira, ahora ese tema lo vamos a seguir hablando porque esto es muy bueno, pero vamos a hacer un impasse. Seguro escuchar música, ¿no? Música que nos pueda elevar y que nos pueda transmitir realmente ondas expansivas de luz. Bueno, enseguida volvemos. Gracias. Estamos compartiendo Nueva Tierra. En la segunda parte, luego de haber escuchado una bella música y vos dijiste cosas muy importantes y muy fuertes, y yo creo que lo que vos dijiste es a la mayor parte de la gente o de la humanidad le está pasando esto, ¿no? Luchando con su vida, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué la familia? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué el país? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Siempre son los por qué. Cuando uno tendría que empezar a decir ¿para qué me pasa esto? Y quizás vienen las respuestas, ¿verdad? Exactamente, sí, es una de las cosas que es como que siempre preguntamos por qué, y el por qué nos traslada al pasado. A veces
comprender el pasado nos ayuda a un mejor futuro, pero Total. como es necesario preguntarse para qué. Es necesario, es fundamental, diría, porque el para qué nos va a llevar a un mejor futuro. O sea, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia que me tiene angustiado, con dolor, con problemas? Hacia, ¿Qué me está queriendo enseñar? ¿Qué me está queriendo mostrar? Y eso yo también lo he vivido en muchas ocasiones. Y hoy ya no me pregunto por qué. Claro. El por qué incluso a veces corremos mucho el riesgo de que sea un justificativo. O que seamos víctimas, ¿no? Exactamente. Bueno, yo no puedo negar eso porque yo lo vi cuando mi primera etapa de vida, incluso cuando estaba en este proceso inicial, yo tengo que reconocer que tenía una actitud muy de víctima por todo lo que venía arrastrando. Y a mí hubo herramientas que me enseñaron un montón a ser responsable en mi vida y de dejar de culpar a los demás. Siempre estamos con que no, por el país, porque el trabajo que no tengo, porque no, por el intendente de la municipalidad, por el presidente, por el político de turno, cuando en realidad los responsables de nuestra vida somos cada uno. Claro. Está bien que a veces la situación no la hace fácil, pero eso no quiere decir que no sea posible. Depende de la voluntad y de cada uno poder salir adelante, no de quien tenga. Incluso esto lo podemos trasladar a los familiares, a los padres. Depende de nuestro papá, nuestra mamá. Cuando uno ya es adulto, uno es el responsable. Pero bueno, a veces aprender esto no es algo que tampoco se enseña ahí en los colegios, lamentablemente. Entonces, ser responsable de nuestra vida es un puntapié inicial de salir de esa actitud de víctima. Yo me acuerdo que hice talleres de coaching que a mí me enseñó eso y fue lo que llamamos en coaching un quiebre, ¿no? De darse cuenta de dejar de estar esperando de demás o quejándose. Porque encima yo he visto que se convierte en un vicio a nivel mental. Sí. Una práctica casi diría. Es una práctica y es un vicio mental que es, como se suele decir, es una zona de confort, pero espectacular. No querés salir de ahí. Claro. Y muchos ni siquiera se quieren dar cuenta. Saben, cada persona está en su proceso, cada uno verá lo que quiera ver, entender lo que quiera entender, y hay veces que no querés verlo o no hay forma, y no va a ir otra. Porque depende, cada uno está predispuesto o no a ver lo que necesita ver. Depende de cada persona. Y en ese sentido, o sea, lo que va a generar un cambio, tanto a nivel personal y que después se puede convertir a nivel familiar y esto se puede ir duplicando, depende de cada uno. O sea, todo empieza por uno. O sea, si yo estoy bien y yo sé que soy responsable de mi vida y que depende de mí brindar un bienestar a mi familia y una buena educación a mis hijos, eso va a generar una buena familia. Y esa buena familia se puede expandir. Y cada persona que haga su trabajo puede terminar generando un mundo mejor, pero siempre empieza con uno. La nueva tierra, la nueva era de Acuario que viene ahora, depende de cada uno. O sea, el trabajo es interior. Y totalmente, yo eso lo fui aprendiendo y me costó un poco también aprenderlo. No es que dije un día, así es así. Y a veces nos engañamos, decimos, sí, nuestra mente es una cosa, pero cuando en el momento que más te diste cuenta, tu actitud cambió y estás otra vez poniendo una excusa. Eso es estar atento a uno mismo constantemente, lo que decimos y lo que hacemos. Sí, esos son valores, ¿no? Que son intrínsecos y que siempre son esos valores que la humanidad vino desarrollando, pero que creo que en este último tiempo, no hablo de ahora solamente, se fue perdiendo esos valores, ¿no? Y ahora es tiempo nuevamente de volver a decir, bueno, de los valores del esfuerzo, ¿no? De la voluntad para poner ese esfuerzo en movimiento,
porque en realidad todo cuesta, pero una vez que vos empezás a movilizarlo, todo se va dando poco a poco. Cuando uno está en sintonía con lo que piensa, siente y realmente quiere, La acción sale. sale todo, fluye todo como una cascada que corre suavemente. Es impresionante. Ahora, si eso, alguno de esos no está en sintonía, porque por la razón que fuere, ahí es cuando empiezan los traspiés y los problemas, pero no quiere decir que se esté todo equivocado. A veces es revisarnos y ver qué no estamos viendo, porque en realidad se resume qué no estamos viendo en nuestra vida que no está funcionando algo. Hay personas que por ahí lo tienen más difícil y otras lo tienen relativamente más fácil, pero igual siempre depende de cada persona. No pero pasa eso, por la experiencia Pedro, en sí. eso que decís es, remontando al principio de tu conversación, porque cuando uno ya tiene un gran dolor o tiene muchos errores que ya dicen, bueno, esto no va más, ¿no? Claro, Empezás, porque exactamente. si no, no lo vemos, ¿eh? Si estamos No, todavía en no, la zona de no. confort, dejamos que las cosas sucedan externamente, ¿no? Sí, y la zona de confort es lo que yo llamo, hay zonas de confort que pueden durar un día y hay zonas de confort que pueden durar 10, 20 años, 30 Sí, años, sí, toda una sí, sí. vida. Toda una vida. Hay personas que se dan cuenta cuando están llegando al final de su vida de lo que no hicieron en su vida. Y es Ujú. también aceptable y es comprensible y hay que dejarlo, Totalmente, hay que reconocerlo. totalmente. O sea, No hay edad para cada esto, persona tiene no. sus tiempos. Mm. Eh, eh, yo que he atendido a algunas personas en terapia de regresiones, a veces se dan cuenta de cosas cuando ya pasaron 10, 20, 30 años y tuvieron que hacer, capaz tuvieron 30 años no haciendo nada y capaz en un progreso de 2 años descubren cosas que no lo descubrieron en todos esos 30 años anteriores. Eh, Como digo, son 30 años de zona de confort, ¿no? Claro, pero convengamos que el sistema que fue creado por el hombre, este que estamos, ya está roto, te envió a eso, a buscar Ah, sí, afuera y a totalmente. buscar, bueno, el buen trabajo, la comodidad, el tener esto, todo externo, cosas Sí, materiales, es ¿no? que estamos bombardeados de todos los medios y Claro, radios, de que, de que te fijes qué querés que comprar, de que vas a ser sí, grande si te compras el último 0 kilómetro, de que competir, sos el mejor. competir y competir. Sí, exactamente. Cuando en realidad el bienestar no va, nunca vienen los bienes materiales. Los bienes materiales te pueden dar cierto confort material a nivel físico, sí, sin duda, no está mal. Pero el bienestar interior no te lo va a dar los bienes materiales. No, el bien material es un medio para lograr, digamos, cosas cuando uno tiene las cosas claras, ¿no? Claro, Se te exactamente. dan, que vos Se te tengas por ahí dan. un Surge autito o que solamente, tengas tu casita, sí, o sea, surge esas cosas que... mágicamente, mm, surge en ese sentido. Como es, me estoy acordando ahora de uno de los libros que leí de Eckhart Tolle, que es El poder de Ah, hoy. sí, sí, Él, el hombre este, o sea, estuvo años en la calle, no tenía nada, y él descubrió la felicidad en ese estado. sí, sí, sí. Eh, y entonces, depende, o sea, cada persona viene con un propósito y un aprendizaje a hacer. Y bueno, está cada una de esas personas querer descubrirlo o no. Cuando uno llega a su propósito, a lo que realmente vino a hacer. eh, o sea, yo no puedo decir todavía hoy que estoy completamente en mi propósito, porque todavía estoy en proceso. A veces los No, procesos no, de son sanación son procesos como previos. te dije al infinito. Sí, los procesos de sanación son previos, pero llega un Sí, punto en donde cada persona que empieza a conectarse con su interior, con su sí, sí, vida, empieza a estar bien porque está en sintonía, su alma está totalmente. Ajá, encaminada a lo que sí. vino a ser y por otro lado también sigue sanando y sigue aprendiendo de su vida. Y sí, bueno, porque acá estamos aprendiendo esto que dijimos antes, ¿no? Este planeta se dice que es un planeta escuela para Exacto. aprender esas cosas, las materias. Ujú, En exacto. definitiva, el amor incondicional que está dentro de la paciencia y todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Ujú. Tolerancia y bueno. Pero
estamos en tiempos de que esa zona de confort que hemos construido, entre comillas, ficticia, está rota, porque está rota. Y se está rompiendo por todos lados. En Sí, muchas sí, familias, las quieren, personas, empieza a romper. la quieren sostener, pero en realidad ya no vuelve. Y como vos dijiste antes, hacia el pasar escuché, que cada uno de nosotros venimos con un talento, que de pronto por haber pensar desde el ego que teníamos que hacer esto, el otro, ese talento quedó un poco relegado, ¿verdad? Oculto, pero ese talento está latente. Sí, sí, seguro. Y son Sin posibilidades que tenemos ahora de sacar ese talento y ver qué podemos hacer primero por nosotros con ese talento. Como vos decías antes, empieza por uno ese desarrollo. Si el talento, o sea cual fuere, o sea, empieza siempre por uno y es trabajarlo con una persona que asiste a otras a sanar, también se tiene que sanar a sí misma. Totalmente. Empieza por uno. Empieza por uno. Siempre, no puedes estar trabajando en algo que no lo hayas experimentado. Por eso también escuché clarito, porque para poder entenderlo mejor, que vos hiciste varias disciplinas y las hiciste por vos, las disciplinas. Todas las hice por mí. Y que fue maravilloso, no por una salida laboral o terapéutica, a ver, como hoy o antes empezaron a vender, ¿no? Hagamos esto para nada. La sanación empieza por uno. Empecé a formar, primero empecé con terapias holísticas, Reiki, sanaciones energéticas, después hice la formación de coach ontológico, después hice la formación de terapia de regresión a vidas pasadas, y todas las hice principalmente como proceso para mí. Hoy por hoy me siento más afín y lo que me gusta es las terapias de regresión. Es algo que me siento muy en sintonía haciendo y me gusta, lo disfruto mucho. Pero, por ejemplo, en su momento, desde mi ego, yo decía, el coach no, cuando estaba haciendo la formación de coach, no, voy a seguir, cuando termine esto voy a trabajar como coach ontológico, voy a atender personas. Y terminé no haciéndolo porque me di cuenta que no era lo que quería hacer. Eso en ese momento fue desde el ego que dijo, bueno, encontramos una salida de lugar, algo fácil, hagámoslo. Pero cuando pasa eso, a veces lo más probable es que termina no funcionando. No, es verdad, sí. Entonces, es con lo que vibrás, con lo que resonás. Hoy por hoy, lo de terapia de regresión, si bien no es para mí no es tampoco no es que me sostiene económicamente. No salida laboral. No es yo lo hago porque realmente me gusta y trato de cobrar las sesiones económicamente, pero entiendo que es un trabajo y que hay que cobrarlo porque realmente también hay que valorar el trabajo de uno. Y yo trabajo hoy, no te conté, yo trabajo hoy como programador, que es lo que me sostiene a nivel económico. Pero claro. Ojo, no es algo que no me gusta hacer, lo hago desde hace muchos años y me gusta hacerlo. Capaz en algún momento entiendo que estoy consciente de eso, que es una actividad que en algún momento de estos, no creo que falte mucho, seguro lo voy a dejar de hacer. Porque hoy por hoy ya estoy viendo que mi camino está por otro lado. Mirá, todavía no lo tengo claro y es parte del proceso personal mío de descubrir cómo enfocar todo digamos, toda esta experiencia que adquirí estos últimos 10 años y todas estas técnicas que aprendí en algo que quiera hacer para brindar a otro y que también me sostenga económicamente. No me apuro, no me apresuro porque todo tiene su momento y su tiempo. No necesito salir corriendo a hacerlo porque si yo sé que no es el momento, lo que más probable es que no funcione. Claro. Y bueno, el alma vino a servir, siempre el alma que viene a servir. Y hay distintos campos, áreas y formas para servir. Es maravillosa la posibilidad que tiene el alma, pero es como vos decís, primero uno tiene que entrar en eso, ¿no? En esa sintonía y perder los miedos también, porque volvemos a lo mismo de antes, vivimos ya no zonas de confort que nos mantienen inertes, con una inercia que nos cuesta. Y lo que pasa es que nos llenaron de miedo o de cosas, o decir que ciertas actividades no son lucrativas y que no valen nada.
Por ejemplo, o sea, los últimos años se ha invadido de las personas que hacían el arte, que pintaban, no vas a ganar nada con eso, no, eso es para idílico, no sé. Y hay gente, yo conozco gente que está viviendo del de arte. cuadros, es encontrarle la forma de cómo gestionar esa actividad que realmente te gusta. Creo que eso sucede porque primero que haces lo que tu alma quiere y eso ya te sostiene, Sí, ¿no es cierto? Que es lo más importante, te sostiene internamente y lo económico viene por añadidura, ya no vas a lo económico, vas claro, al placer de dar a exactamente, través del arte. exactamente. Y eso lo El tenemos que resto viene por descubrir, añadir. lo tenemos que descubrir, eso nos contiene, nos sostiene y nos mantiene. Es la vida misma, es Ujú. Dios, es Dios mismo, te diría eso. Sí, sí, Y sí, 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 sin duda, ¿sabes? Encontrar ese balance perfecto de nuestra vida, de hacer y de sentir, y es cuando estás en el camino. Yo conozco unas cuantas personas que están en ese camino y que ya lo descubrieron y viven de lo que les gusta y lo disfrutan y hasta viajan. O sea, dejaron la carencia atrás y dejaron todas las normas, las creencias y estructuras que decimos antes, las rompieron. sí, sí, sí. Bueno, sí. Nosotros, bueno, esas creencias, entre comillas, que teníamos a través de la familia o de la educación, también hoy están en crisis o están rotas, pero también digamos que sirvieron para un momento de la evolución de la conciencia del hombre que necesitaba Sí, sin duda, un sin rector, duda. ¿no es cierto? Alguien que les diga, bueno, esto se hace o no se hace, pero hoy la conciencia se está, entre comillas, liberando. Y vos dijiste algo importante, la era de Acuario. La era de Acuario no es una palabra, era de Acuario, es una constelación llena de energía que nos va a traer todo esto que estuvimos hablando ahora, el desarrollo personal, la autovalorización, la solidaridad, el servicio, entre comillas el servicio, el alma vino a servir y tenemos que atrevernos a eso. No sé si como jardinero, huertero, médico, enfermera, Exacto, político, filósofo, maestro, todas son áreas de la creación, todo eso, exacto, sí, totalmente. pero desde el alma. Y eso nos va a sostener. Vos fíjate que si agarrás libros de los grandes genios, te van a decir que, no sé, que fue médico y vivió en el campo y atendió gente del lugar y nunca le faltó nada, tenía su Nunca le casa y su falta nada. Sí, comida. sí, sí, Y sin hasta un duda. auto, no sé, último modelo, no quería un auto último modelo, quería servir a sus Ujú. hermanos. Y Sí, eso sí, está sí. un poco, pero hoy hay mucha gente en el mundo, Pedro. Lo que pasa es que no lo muestran los medios y eso lo tenemos que hacer hincapié, pero hay mucha gente en el planeta que está haciendo ese servicio desde su amor incondicional. ¿Mm? Es verdad. Sí, sí, es verdad. Hoy nos De- muestran todo lo peor de la humanidad. ¿Mm? Sí, ¿Y porque para no, qué? obviamente nos quieren mantener Claro, aislados, separados. dominados bajo el yugo. Pero no, estamos en épocas de liberarnos y ser nosotros. ¿Mm? Creadores, co-creadores, servidores. En eso, por ejemplo, que vos decías yo te decía del arte, yo una de las actividades que a mí me hizo muy bien fue escribir. O Ah, sea, sí, en sí. un momento necesitaba escribir y a veces no, y te digo, te soy sincero, en un momento no me animaba. Y eso que era escribir para mí nomás. No estamos hablando de escribir para otros. Claro. ¿Por qué? Porque eh, no sé qué en ese momento no me acuerdo ahora qué pensaba en ese momento. Y empecé a escribir y a la vez incluso algunas cosas que escribí después las compartí con gente conocida y fue como un catalizador de emociones y me trajo bienestar. Entonces, lo que te guste hacerlo, como sea, buscarle la manera, incluso si lo haces primero para vos. Eh, Claro, la expresión, bueno, expresaste tu alma a través de la escritura y ahí te leíste. Y eso y me también le leí. sirvió a otro, como ahora lo que estás contando también le va a servir a otro, ¿te das cuenta? Esa es Escribir, la expresión. dibujar, lo que sea puede ser, no puede ser
puede ser una herramienta de sanación aunque parezca que no estás haciendo nada. Eso es el ego que te dice, no, ¿para qué vas a hacer esto? No, esto no sirve para nada. Es nuestra mente que está ahí revoloteando y que quiere estar solo sentada viendo la televisión. Bueno, Porque estamos no en sirve de tiempos de nada. crisis y de grandes crisis y que va a ser fuerte la crisis, no va a ser suave, Sí. porque y si no hay dolor no hay cambio. Siempre, Lamentablemente es así. Como te dije, yo también empecé con muchos dolores en un momento. El dolor es una oportunidad de cambio. Y a sí, veces es como que algunos necesitan el electroshock, otros necesitan solo una noticia y otros claro. es cada persona distinta. Sí, sí, según como uno esté preparado internamente, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pero Y el cambio aparece, el cambio hay que estar atentos. Yo recalco, estos momentos que vivimos son para que eso, tenemos la posibilidad de empezar a mirar la vida desde nuestra parte interna, espiritual, desde ese yo interno que somos nosotros mismos, pero en estados más profundos de la conciencia. Y eso es maravilloso, porque vos ya no empezás a juzgar, ni separar, ni ser sectario, ¿no? Todavía hay impulsos de la sí, mente que hay, te dicen. siempre están los impulsos, ¿verdad? Eso. Eh, Pero cuando lo decís, no, 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 cállate, eso no es así, bueno, exacto, empezás a ver la unidad entre exacto. todos, ¿eh? Sí, sí, Entre todos, no los humanos, hablo de los reinos también, que eso sí, lo podemos ver en otro momento. sí, Los sí. reinos que fueron tan golpeados por esta Exactamente. humanidad, ¿no? En Y devastación, cada uno no, encuentra lo que tiene que hacer en el momento exacto. Yo, por ejemplo, una de las cosas, uno de los cambios que yo hice por salud y también por coherencia, en ese sentido que vos decís los reinos, en su momento, o sea, hace ya muchos años dejé de comer carnes. Eh, y a mí me hizo bien, pero sí, no quiere sí. decir que todo el mundo lo tenga que hacer, cada uno está en su No, proceso, no, son cada uno, tiempos. porque a veces hay como una onda, no, la nueva era, esto de no comer No, no, carne, la nueva era no es una onda así decir, pero, New pero Age. No, el tema es no. que te lo venden así. Sí, no, no, bueno, para desprestigiarte, pero no. Claro, Uno cuando dice que necesita esos cambios tiene que hacerle caso, ¿no? Sí, sí. y son todos tienen sus tiempos, o sea, no es que como te decía, recalco esto porque a mí esto me dejó muy marcada, como te dije en toda la conversación, de respetar los tiempos propios de uno, para lo Total. que sea, para lo que sea, no Y importa. cuesta, cuesta porque tenemos mucha ansiedad ¿Mm? y sí, en principio creo que la ansiedad es parte del estrés de la mente, ¿no? Que Ujú, estás sí, siempre pensando, pensando, pensando y eso te lleva a eso, ¿no? A ansiedad, estrés y a tomar por ahí determinaciones muy equivocadas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la vida. nada que ver, sí, 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 sí. Sí, no, yo también me he equivocado en muchas cosas durante estos 10 años, a veces pequeños errores y a veces algunos fuertes, o sea, que me generaron, por ejemplo, deuda, que me costó tiempo salir, eh, todo por no tener la paciencia o no querer escuchar a otras personas, ¿no? Claro. Bueno, pero era una experiencia, tenemos que aclarar que necesitamos pasar, por Ujú, eso también. también la vivimos de esa forma. Necesitamos esa experiencia para quizás abrir nuestro corazón o nuestra alma, ¿no? Exacto, sí, sí, sin duda. O sea, es lo como decimos, es por ahí es ese dolor que te generó te hizo ver algo distinto. Y así con Y cada bueno, cosa que porque pasa. todo lo que fuimos aprendiendo creo que dicen que en los planos internos lo hemos elegido justamente para Ujú, sí. crecer, ¿no? Crecer, Sí, el alma ya viene con un plan. A claro, veces el ego toma tanto el control en ciertas personas, claro. no se puede, no sé, no hay, es como que se corta esa conexión. Bueno, Pero en personas que estamos en este camino, ya prácticamente yo entiendo, incluso por lo que yo experimenté a través de las regresiones conmigo y con personas, o sea, traemos ya un plan preescrito, ajá. pero que es propio de uno, no es que alguien te lo escribió. No, O sea, no exacto. hay Bueno, nada que esté programado para hacer que nosotros mismos nos hayamos elegido desde cierto lugar de conciencia. Capaz, obviamente, no lo va a querer. O sea, uno no puede decir, sí, elegí tener un accidente y entrar en coma 4 años. O sea, pero capaz
tu parte más superior, sí eligió tener esa experiencia como desde el libre albedrío para tener un aprendizaje. Bueno, Pedro, se va todo volando el tiempo, como decimos Sí. acá. Fue un placer y la verdad que fue Bueno, me alegro. muy fructífero, Gracias. pero mucho, mucho, mucho. Te agradezco que te hayas, digamos, dicho que sí para esto, para esta Gracias. charla, porque es una charla, ¿no es cierto? Sí. Y para darla a los demás, porque yo digo que este programa es dar lo que hemos recibido, y más en estos tiempos de caos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima, Un Pedrito. abrazo, Lidia, gracias. Chao, mi amor. Hasta aquí llegamos con este programa Nueva Tierra. La creación de Lidia Suárez. Locución y operación técnica Jorge Sirvent. Te convocamos para un próximo encuentro.